Háblanos, ¿estás casado, no? ¿Tienes Estoy familia? casado. Cuéntanos, Sí. cuéntanos. Bueno, soy Andrés, soy de Valencia, soy del Valencia. Estoy casado. Mi mujer Bonnie Lu y yo llevamos casados, vamos a hacer 17 años. Soy Bonilú. Bonnie Lu, se llama Bonnie Lu. Hay muchas anécdotas, pero a lo mejor no es el momento. Llevamos 17 años casados. Bonnie ha trabajado un montón de años en el Corte Inglés y ahora trabaja en una asociación de implantados cocleares, son personas que tienen sordera y no sé si habéis visto que alguna vez llevan un implante para poder escuchar. Bueno, pues ella trabaja ahí desde hace unos meses. Mi mujer es única. Oscar la conoce. Es una crack, es una persona con una habilidad asombrosa para conocer personas, para darse a conocer. No le gusta admitirlo, pero es una pastora. Y tenemos juntos dos nenas, Sofía, que tiene 13 años, y Vera, que tiene 8 años, que son un encanto. Y a la próxima vendrán. Eso espero. Bonnie es una de las muchas víctimas de la cantidad de virus que están corriendo por ahí. Estaba planificado que estuvieran aquí juntos, pero la verdad es que la ha tumbado el COVID en esta ocasión y se ha tenido que quedar en Valencia recuperándose y descansando. También podemos orar por ella. Andrés es pastor en una iglesia que se llama el nombre de la iglesia es la Parroquia Evangélica Jesús es el Señor. En Valencia, La Parro. Desde La Parro saben que hablan de su iglesia, que es una iglesia que hace muchos años tuvo la ocasión de comprar una parroquia católica porque crecieron y necesitaban algún sitio, un espacio y tuvieron la idea de ayudar al barrio a entender la transición que sufría dejando el nombre de la parroquia y añadiéndole Evangélica Jesús es el Señor. Ayer es pastor, pero yo te conozco hace unos 25 años ya y sé que eres productor musical, rapero, además rapero en los años 90. Sigue siéndolo, pero empezó en los 90, eran tiempos duros para empezar a ser rapero. Eres podcastero en la Academia de la Biblia. Y pues yo sé la historia, estoy fingiendo que no la sé para tal, pero me pregunto cómo has, o qué ha hecho Dios contigo para conseguir que tan diversas inquietudes en tu vida no hayan acabado contigo fuera de la iglesia. Porque la iglesia a veces no es un lugar simpático para según qué inquietudes. Entonces, ¿cómo ha hecho Dios contigo? Bueno, ayer compartía esto con los jóvenes. Para mí fue muy importante en el momento de mi conversión. Esto es curioso. Es que yo siempre he sido muy consciente del amor de Dios. Siempre he sido muy consciente del amor de Dios en mi vida desde que soy pequeño. Pero a mí lo que me convenció de Jesús es que quería ser mi Señor. Normalmente la gente se acerca mucho por el amor, pero a mí el hecho de que quisiese ser mi Señor y algo que me cambió la vida fue entender que a Jesús le interesaban las cosas que a mí me interesaban. Yo pensaba que estaba por un lado toda mi vida secular, ¿no? En la que estaba pues, mis amigos, la música, la producción, el cine, todas estas cosas artísticas que me atraían. Y yo pensaba que eso estaba por un lado y por otro lado estaba todo aquello espiritual que también me gustaba mucho, pero yo pensaba que a Dios solo le interesaba pues, lo que tenía que ver con la oración, la lectura de la Biblia, con ir a la iglesia, cuestiones así. Y cuando yo entendí que Jesús quería ser el Señor de mi vida y que todas esas cosas que yo pensaba que a Él no le interesaban, a Él sí le interesaban, y que Él era mucho más creativo que yo y que yo podía aprender mucho en este camino dejándome enseñorear por Él. Para mí eso fue revelador. Entonces para mí eso fue importantísimo. Y luego hay otras cosas como el hecho de que mis padres han sido muy buenos padres, me han educado en la fe. A pesar de nuestras tensiones, mantenemos una relación increíble y ellos son pastores, mis padres, entonces ellos me han enfocado siempre, creo que sin querer. Mi madre sin querer, mi padre queriendo. Pero me han enfocado, me han encauzado en este camino de estar con la gente, cuidar a las personas, escuchar a la gente. Y sin quererlo ni beberlo, pues al final me tocó admitir que era pastor y todas esas cosas de alrededor. Pues gracias por compartirlo. Sabéis que estamos en una serie estos días viendo el mensaje de los primeros capítulos de Apocalipsis, pero este fin de semana es muy intenso para Andrés. Ayer estuvo con los jóvenes, mañana está con la alabanza, entonces le liberé
de la esclavitud de sí o sí tener que predicar Apocalipsis. en el orden en el que nosotros veníamos. La semana que viene continuaremos con los mensajes sobre Apocalipsis. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a compartir acerca de cómo podemos decepcionar a Jesús. Me cuesta poner la cara interesante porque te he escuchado Sí, ya lo sé. Estoy viendo a ver cuánto aguantas. En el primer culto, yo ya sé lo que vas a predicar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Te quiero rogar que ayudes a Andrés a compartirla fielmente. Te ruego, Señor, que todos los que subimos a predicar a un púlpito en una iglesia local, nos aferremos a tu palabra fielmente, Señor. Que solo prediquemos tu evangelio. Y sí podemos ser creativos, Señor, haciéndolo, pero que sea fiel y que transmitamos la verdad. Y te quiero rogar que en esta mañana tu palabra sea predicada. Y también te pido por nosotros, los que vamos a escuchar, Señor, que lo hagamos con la intención de escucharte a ti. Aunque no nos guste lo que digas. O si nos gusta, Señor, pero que seamos obedientes. Que dejemos que tu palabra cale en nuestro corazón y en nuestra vida. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues como he dicho... ¿Qué ha pasado? Espera. Gracias. Me he olvidado de los niños. ¿Hay niños en la sala que tengan que pasar a su clase? Es que casi no veo niños. ¿Dónde están los niños? Han salido sin... ¿Sin permiso pastoral? ¿Has visto qué capacidad? Los niños saben lo que tienen que hacer. Bueno, pues como os estaba diciendo, quiero compartir acerca de la decepción. La decepción es una de las sensaciones más incómodas que nos toca soportar a los seres humanos. La decepción es ese dolor que sentimos cuando nos vemos desengañados, ya sea por una persona o por una ideología, por una cosa, por un sistema. Y cuando sentimos que ese sistema o esa persona no cumple con nuestras expectativas, nos duele. Y ese sentimiento de decepción atenta directamente a quiénes somos. La decepción es uno de los sentimientos o una de las experiencias que nos hace ponernos en guardia, que nos hace muchas veces apretar los puños, que nos hace estar a la ofensiva. Y es porque nuestro cerebro interpreta que tienes que sobrevivir, que hay algo que está en juego en tu vida y tienes que defenderlo a toda costa. Hay decepciones a las que nos acostumbramos fácilmente, son decepciones diarias con las que convivimos y no hay ningún problema. Y hay otras decepciones que aparecen de vez en cuando, que tienen mucha más carga emocional y que nos cuesta mucho digerir. El espectro es grandísimo. Hay decepciones muy tontas como la decepción de ir a un restaurante y pedir un plato de comida y ver que en la foto se veía mucho mejor de lo que sabe. Eso os ha pasado a todos, seguro. Además, da muchísima rabia cuando ves que la pinta del plato del que tienes enfrente es mejor que la tuya. Hay decepciones como la de que tu equipo de fútbol no gane y otro año vuelvas a estar con esa decepción, te emocionas en el principio de temporada, a final de temporada, otro año igual. Hay decepciones como la de que el wifi no funcione como esperabas o que alguien te haya hecho perder el tiempo y haya llegado impuntualmente otra vez. O una decepción que os recomiendo que la identifiquéis cuanto antes porque es muy peligrosa. Es la decepción de poner tu esperanza en que por fin, al comprarte ese coche, esas zapatillas, ese móvil, esa prenda de ropa, por fin sentirás la satisfacción, por fin serás quien te gustaría ser. Eso nos pasa mucho a los músicos. Cuando me compre ese teclado, por fin tocaré bien el piano, ¿no? Pero en realidad eso no funciona así. Y cuando luego compras eso que tanto anhelas, te sientes decepcionado porque no te está aportando aquello que tanto deseas. Hay decepciones que son más serias aún, que es la decepción contigo mismo. El descubrir que te has vuelto a equivocar en lo mismo otra vez. O la decepción con los demás, cuando descubres que tu mujer o tu esposo o tus hijos o tus padres te están hablando de un modo que nunca imaginaste que te hablarían de ese modo, ¿no? Y esas decepciones ya duelen un poquito más. Y esas decepciones se van acumulando con el paso del tiempo y van causando una herida aún más profunda en nosotros. Y hay una decepción más peligrosa aún. Y es cuando se mezcla con la religión
o con la fe, o con un sistema de creencias, o con una iglesia en particular, o con personas creyentes. Duele mucho porque cuando hablamos de la decepción en la fe, no estamos hablando únicamente de que te sientes decepcionado porque la película no es tan buena como tú esperabas. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de lo más profundo de nosotros. Estamos hablando de ese Dios en el que ponemos todos nuestros sentimientos, todas nuestras inquietudes, todos nuestros dolores. Ponemos nuestra esperanza en Él. Nuestro sistema de creencias, nuestra moral, nuestro comportamiento, nuestras rutinas. Todo eso está relacionado con poner nuestra esperanza en Dios. Y en el momento en el que te sientes decepcionado por la fe, o por la iglesia, o por la gente creyente, eso duele muchísimo. Lo que está en juego es mucho más grave de lo que parece. ¿Quién tiene la culpa cuando uno se siente decepcionado? ¿Quién tiene la culpa? Yo suelo decir que si me has decepcionado tú, la culpa la tienes tú, y si te he decepcionado yo, la culpa la tienes tú por haber puesto expectativas tan altas en mí. Pero no es así. Esa es una postura muy egoísta. En realidad, saber quién tiene la culpa de la decepción es muy complicado. ¿Es del que no cumple o del que pone las expectativas altas? Y me viene una pregunta aún más allá. Y es, ¿la iglesia puede permitirse seguir decepcionando? ¿A quién decepcionamos? Si nos hemos sentido decepcionados nosotros con la iglesia, ¿cómo podemos lidiar con ese sentimiento de decepción? Y una pregunta aún más importante es, ¿qué siente Jesús cuando la iglesia decepciona? ¿Qué piensa Jesús de una iglesia o de una fe o de una comunidad, de un grupo de personas que está decepcionando a los demás? Quiero leer con vosotros un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y antes de leerlo, quiero explicar una cosa acerca del texto que creo que nos va a ayudar a entenderlo un poquito. Hay algo que hace Marcos a la hora de escribir el Evangelio, a nivel de estructura, a nivel literario, que tiene su propio mensaje. Digamos que la forma nos está hablando del fondo. Y una de las cosas que hace Marcos en el Evangelio es algo que los teólogos llaman sándwich marquiano. Sándwich marquiano, ¿qué es esto? Marcos escribe una idea en un párrafo, después habla de otra idea y para terminar vuelve a la idea principal. Digamos que pone la A, luego la B y luego vuelve a la A. Y la propia forma del texto ya nos está contando algo, está poniendo énfasis y está dando importancia a algunos asuntos en particular. Ahora, con esto en mente, quiero que leamos esto porque nos va a hablar acerca de la decepción de Jesús. De la decepción de Jesús con la iglesia, en particular en este caso, no está hablando de la iglesia en específico, sino con Israel, ¿vale? Entonces, quiero leer este pasaje. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera muy frondosa, se acercó a ella a ver si tenía fruto, pero encontró únicamente hojas, porque aún no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran. Y Jesús dijo esto, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es una escena extraña, sobre todo teniendo en cuenta que Jesús pasó 40 días sin comer. Y ahora maldice una higuera porque no tiene para el desayuno. Es rarísimo. O sea, el enfado de Jesús es, así a simple vista, incluso desproporcionado. O sea, ¿por qué Jesús se está enfadando tanto y qué ha hecho la higuera para no dar fruto? Además, en una época en la que no se espera que las higueras den fruto. Pero él maldice la higuera. Y aquí hay algunos detalles en el texto que son muy importantes para entender qué es lo que Jesús está sintiendo.
Uno de los términos habituales en la Biblia para referirse al pueblo de Israel es la higuera. Es un término que aparece en muchas ocasiones. Quiero leeros una de ellas, ¿vale? Esto está en Oseas, en el capítulo 9, versículo 10, y dice lo siguiente. Dice el Señor: oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Así que cuando Jesús se está refiriendo a la higuera, casi que la está utilizando como una especie de parábola viva, de historia en ese momento. Es un momento de enseñanza para sus discípulos, para que entiendan algo. Y es que no se está refiriendo a la higuera únicamente. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Hay otro puntito más que es muy interesante. Y es que a los rabinos, a los maestros de la ley judía, en la literatura rabínica se les llama tanim, y tanim es higos. Así que cuando está diciendo que maldice a la higuera, no solamente se está refiriendo a la higuera, no solamente se está refiriendo al pueblo de Israel, sino que también se está refiriendo a los maestros, a aquellas personas que eran las encargadas de alimentar con la higuera a aquellos que venían de lejos. Porque eran muchas las personas que de lejos veían la higuera frondosa. Ahí tiene que haber fruto, del mismo modo que Jesús se acercó y al llegar se da cuenta que no hay fruto. Es como si llegáis a casa, abrís la puerta abajo y entráis y huele a arroz brut. Ayer fue la primera vez que comí arroz brut. Buenísimo. El olor, además súper sabroso en el sitio en el que fuimos. Imagínate que llegas a casa y hueles eso, o entras y huele a sancocho, o a arepas, o a bandeja paisa, o a mofongo, no sé, cualquier comida latinoamericana, y entras y huele eso. ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! ¿Y qué pasa cuando tú hueles? ¿Qué es lo que pasa? Te entra un hambre. No sabías ni que tenías hambre. Pero en el momento en el que lo hueles se despierte algo en ti y subes a tu casa y abres emocionado y te das cuenta que en tu casa hay para comer acelgas. Y que el olor era de la casa del vecino. Multiplicar esta sensación por 1000. Traslademos esta sensación a un grupo de personas que viene con hambre, que viene esperando recibir alimento espiritual para su vida, que viene buscando perdón y se está encontrando con todo lo contrario. El texto sigue. Versículo 15. Y ahora vamos a la parte B. Estamos en el segundo bloque del sándwich de Marcos. Dice: llegaron a Jerusalén. Y entrando en el templo, Jesús se puso a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro. Y los instruía increpándolos. ¿Acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Oyeron estas palabras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús. Aunque le tenían miedo, porque toda la gente estaba pendiente de su enseñanza. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Si lo que le dijo a la higuera os parecía, no sé, crudo, pues esta escena ya. Jesús entrando en el templo, volcando las mesas. Vosotros imaginaos la cara de los discípulos. Poneos en su situación. Los discípulos creen que han llegado a Jerusalén para que Jesús venza a Roma, incluso militarmente. Ellos creen que van a ganar una guerra. Ellos creen que van a reinar con él. En ese momento, de manera presencial. Y de repente ven que Jesús entra al templo y empieza a volcarlo todo. Trágame tierra. ¿Qué está haciendo mi maestro? ¿En qué jaleo nos está metiendo?
Y había mucha gente en ese momento. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la Pascua. Muchas personas estaban yendo a Israel. Y esto es súper importante que lo tengamos claro, el momento en el que esto está ocurriendo. Porque el mensaje de Jesús tiene que ver con lo que está ocurriendo en esa época del año. En ese momento venían muchas personas que no eran del pueblo de Israel, pero que habían decidido creer en Jehová como su Señor. Perdonadme, estoy con la tos. Me he hecho la prueba, chicos, tranquilos. La cuestión es que venían desde muy lejos para presentar sacrificios. Y ellos pensaban que podían presentarlos tranquilamente en el lugar. Lo que hacían era lo siguiente: ellos viajaban con sus animales, llegaban al lugar y en ese sitio sacrificaban sus animales, bueno, con todo el protocolo de los sacerdotes, y buscaban ese arrepentimiento que estaban buscando, que tanto estaban necesitando. Ahora, esto tenía un inconveniente, que tú no podías viajar, no podías arriesgarte a viajar durante tanto tiempo con animales y que durante el camino esos animales se enfermasen, esos animales muriesen, o incluso que al llegar al templo te dieses cuenta que tu animal no pasaba el certificado de calidad, porque los animales tenían que ser perfectos. Así que se les ocurrió una muy buena idea, y es, oye, ¿por qué no vendemos animales aquí? Y así les facilitamos a las personas que vengan de tan lejos con sus animales. Vienen simplemente, compran el animal y pueden presentar su sacrificio. Hasta aquí todo en orden, más o menos. Podemos discutir alguna cosa, pero digamos que nos parece una buena idea. El problema era el siguiente, que las monedas que ellos traían no servían en el templo. Tenían que cambiar las monedas. Y cuando llegaba el momento de cambiar las monedas, ahí había negocio. Y ahí había un interés que se cobraba que no debía cobrarse. La gente los mercaderes del templo se estaban aprovechando de la gente y de su necesidad de arrepentirse para sacar beneficio económico. Un negocio que traficaba con algo tan divino y con algo tan humano como pedir perdón. ¿Qué locura es esa? O sea, si ya pedir perdón a veces se nos hace cuesta arriba, imagínate tener que pagar para pedir perdón. ¿Qué sentido tenía eso? Pero hay más. Resulta que las mesas de los cambistas de monedas estaban en el patio de los gentiles. Era el lugar en el que los gentiles que venían de tan lejos podían presentar su sacrificio. Pero resulta que cuando llegan los gentiles al patio de los gentiles para presentar su sacrificio, no tienen sitio para presentar su sacrificio porque en ese patio se están cambiando monedas. Porque ese patio se ha convertido en un mercado. Y la fe, que debía ser un árbol de refugio para aquellos que venían de todo el mundo, se había convertido en un robo. El propio pueblo, los líderes religiosos, que eran los encargados de tratar con algo tan sagrado como pedir perdón, se habían corrompido a un nivel inimaginable. Imaginaos la decepción de Jesús, ver que aquellos que supuestamente tenían que encargarse de preparar el camino para la venida del Mesías, eran un obstáculo. Jesús no puede con esto, no lo soporta y vuelca las mesas. Lo para todo y dice: ¿acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque sabía que al volcar las mesas ya no había cambio de monedas, y si no había cambio de monedas, se paraba todo. Jesús no va a la puerta a increpar a los gentiles y a decirles: no entréis, que son ladrones. Ni siquiera se va a hablar con los sacerdotes y que todo lo demás siga funcionando. Golpea justo donde duele, y duele por dos motivos. El primero, el más importante probablemente y el más lógico, y con el que nos sentiremos identificados, es que a ninguno nos gusta que nos toquen el bolsillo. Y esto dolía tanto que dice que inmediatamente después ellos estaban pensando en cómo iban a matar a Jesús.
porque estaba acabando con su negocio. Pero Jesús hace otra cosa que duele mucho, y es que esta respuesta de Jesús, que nosotros la conocemos habitualmente, la imaginamos en su boca, ¿acaso no es esta, no debería ser la casa de oración para todas las naciones? En realidad es una referencia y una cita de un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje que esos sacerdotes y esos maestros de la ley conocían muy bien. Y el hecho de que Jesús le diese la vuelta al texto y lo estuviese utilizando para hacerles caer en cuenta de lo que estaban haciendo, era muy doloroso. Quiero leeros el pasaje. Está en Isaías 56, versículos 6 y 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto ellos lo sabían. Su casa debía ser una casa de oración, pero era una oficina de corruptos. Debía ser para todas las naciones, pero tenía muy claras las fronteras. Traficaban con el anhelo de perdón y de arrepentimiento, especialmente de los extranjeros, de aquellos que veían la higuera desde lejos, con mucha hambre, y se acercaban, pero se sentían decepcionados. Cuando leemos este pasaje, nos podemos sentir interpelados de diferentes modos. Y una de las tendencias que tenemos cuando leemos pasajes que nos desafían y nos incomodan un poco es pensar que el pasaje es para otra persona. Eso en la parroquia le llamamos los mensajes de codito, porque tú le das codito al de al lado, ¿sabes? Como diciendo, eso me lo hacía mi madre un montón cuando era pequeño, me daba codito, hijo, escucha, que la prédica es para ti, ¿no? Y esa es una tendencia que tenemos cuando nos enfrentamos a pasajes de este tipo. Es mucho más fácil identificar lo mal que lo están haciendo los demás que nosotros mismos. Ah, no, este pasaje se refiere a fulanito de tal que es pastor de la prosperidad. No, este pasaje se refiere a no sé qué doctrina o a no sé qué iglesia. Pero creo que sacaremos mucho más provecho si con gracia y con autocrítica miramos qué tiene que ver esto con nosotros. Y hay 3 ideas que veo en este pasaje que creo que nos pueden ayudar a lidiar con la decepción que muchas veces sentimos con la iglesia. La primera idea es esta. La reforma es necesaria y constante, aunque duela y aunque ofenda. Necesitamos que Jesús esté constantemente en nuestra vida volcando las mesas. En la primera reunión decía Óscar que ojalá las mesas se quedasen volcadas y no se levantasen. Pero muchas veces, disimuladamente, nos acercamos y volvemos a levantar la mesa. Y necesitamos que Jesús aparezca y las vuelque de nuevo. El gesto de Jesús no es un gesto aislado en las Escrituras. Si leemos el Antiguo Testamento veremos que los profetas hacían cosas muy parecidas, incluso muy como de performance, como en este caso, como para llamar la atención de todo el mundo y que todos descubriesen que había algo en ellos que estaba mal. No solo lo vemos en los profetas, además lo vemos después en Pablo cuando escribe cartas exhortando a la iglesia, en algunos casos de una manera muy incisiva. No solo lo vemos en los discípulos, es que además lo vemos luego, por ejemplo, en los padres de la iglesia o sobre todo en Martín Lutero. Cuando llega un momento de la historia que dice, no, aquí estamos haciendo algo mal, tenemos que volver a la palabra. Y se planta y nos ayuda a descubrir a todos nosotros el poder que encontramos en este libro. El camino de Jesús, la gracia. Necesitamos que hayan gestos constantes, no de personas necesariamente, sino del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos despierten a la realidad de que no somos quien para montar un tenderete.
que las mesas se tienen que quedar en el suelo. Tenemos que entender y tenemos que aceptar que la construcción del reino de Jesús empieza sobre las ruinas de nuestro propio reino. Es imprescindible que Jesús destruya mi reino para que Él pueda construir el suyo. Deberíamos preguntarnos si como iglesia en España, como parroquia o aquí en esta propia comunidad, estamos dejando que Jesús haga eso. Y si estamos abriendo las puertas para que este sea un lugar de encuentro para todas las naciones. La reforma debe ser constante. Lo segundo que me viene a la cabeza y que creo que nos puede ayudar a lidiar con esta decepción es que debemos admitir lo que somos. Y la realidad, y yo no sé vosotros, pero la parroquia es una iglesia decepcionante. La parroquia es un lugar que ha hecho daño a muchas personas, ya sea por el sistema, por las formas o por las relaciones personales. Y nos hemos equivocado y hemos herido a personas, ya sea por tradición, por traición, a veces sin mala intención, para nada, pero eso no quita que hemos hecho daño a la gente. Y debemos admitir esto, debemos admitir que somos, de nuevo digo, la parroquia, somos una cueva de ladrones. La cueva de ladrones no es el lugar donde roban, la cueva de ladrones es el lugar donde se esconden los ladrones. Y podemos llegar a nuestras propias comunidades y relacionarnos con los demás con una máscara puesta, sin admitir lo que somos. Escondemos algo que además no sé por qué lo hacemos, porque todos estamos en la misma situación. Y no nos damos cuenta de que esa religiosidad impide que nosotros lleguemos a ser quienes hemos sido llamados a ser hoy y quienes hemos sido llamados a ser mañana. Es un obstáculo, parece que soluciona los problemas, esconder lo que somos, pero en realidad lo que impide es nuestro crecimiento y nuestro seguimiento de Jesús. Necesitamos admitir lo que somos. Y si la iglesia de Cristo en algún momento te ha herido, no quiero fomentar el victimismo ni crear malos rollos ni nada, pero si en algún momento te hemos hecho daño, te pido que nos perdones y que sepas que estamos en ese camino, que estamos en ese proceso en el que Jesús nos está descubriendo nuestra nueva identidad. Pero hay que admitir lo que somos para mal y sobre todo hay que admitir lo que somos para bien. Porque lo queramos o no, a pesar de cómo somos, Jesús nos ha llamado a ti y a mí. Y nos ha llamado para entrar en un proceso de transformación, sanador, liberador, para que lleguemos a ser esa iglesia pura y sin mancha. Hemos sido escogidos por su gracia para traer luz en el lugar en el que estamos. Yo no lo merezco, yo me equivoco, yo hiero a las personas, por supuesto. Pero sé que hay una nueva identidad en mí, en el nombre de Jesús, gracias a lo que Él ha hecho. Y que tenemos la autoridad y el privilegio, a través del Espíritu Santo, de vivir en esa nueva identidad que tenemos. Admitamos lo que somos. Y para hablaros del tercer punto, quiero leer el último párrafo. Ahora vamos a volver a la A. Vamos a volver a hablar de la idea de la higuera que estaba al principio del pasaje. Versículo 20. Cuando a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si alguien dice a este monte que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo lo que pidáis en oración, si tenéis fe en que vais a recibirlo. Y cuando estéis orando,
Si tenéis algo contra alguien, perdonádselo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone el mal que vosotros hacéis. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará el mal que vosotros hacéis. La tercera idea, que creo que puede ayudarnos a lidiar con la decepción, es pon tu fe en Dios y en nadie más. Pon tu fe en Dios. Me encanta que Jesús, por un lado, increpa al sistema religioso y quiere que sea consciente de lo mal que lo están haciendo y que tienen culpa de la decepción que sienten los demás. Pero ahora de repente Jesús lo que dice es no. Pero aparte de eso, tened fe en Dios. Nosotros tenemos un problema cuando ponemos demasiadas expectativas sobre una iglesia que, lo queráis o no, está llena de seres humanos que nos equivocamos. Nuestra fe sobre todas, nuestra mayor confianza debe estar puesta en Dios. Porque Dios no se equivoca, porque Dios no falla. La iglesia lo hace muchas veces, pero Dios no. Ahora, esto no es una excusa para volvernos cínicos y no confiar en nadie. Hay un versículo que se utiliza mucho para justificar la distancia en las relaciones, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y con eso entonces ya, distancia, yo no tengo que confiar en nadie más. No, porque estamos llamados a vivir en comunidad. Es más, en este mismo pasaje Jesús nos enseña que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. No se trata de poner la confianza en Dios y separarte de los demás, sino porque confío en Dios, confío en lo que Dios va a hacer en mí y lo que Dios está haciendo en mi hermano, y creo en la reconciliación entre nosotros. La cultura evangélica de tu familia te va a fallar. La iglesia te va a fallar. Tu intelecto te va a fallar. Tus decisiones te van a fallar. Las ideologías de este mundo te van a fallar. Tened fe únicamente en Dios. ¿Cómo puedo tratar con la decepción en la iglesia? Pues necesitamos una reforma constante. Necesitamos admitir lo que somos para bien y para mal. Y necesitamos poner nuestra confianza en Dios sobre todas las cosas. Ahora quiero que imaginemos una cosa. No sé si alguien tiene por ahí una moneda de 2 euros. Va muy a cuento con lo de Cueva de Ladrones. ¿Alguien tiene una moneda de 2 euros por ahí? Muchas gracias. Además, brillante. Quiero que imaginéis esto un momentito. Me encantaría hacer un truco ahora sí con la moneda, pero no. Quiero que imaginéis esto un momentito. Está el templo lleno de ruido y gente con animales y gritos, y los animales también ahí haciendo jaleo, y vendedores gritando el cambio de la moneda y llévate el animal. Y aparece Jesús, y Jesús se planta y observa y ve todo lo que está pasando, y Jesús siente esa decepción profunda de qué está pasando aquí, en qué se ha convertido esto. Y entonces se acerca a la parte de las mesas, y Jesús, que hasta el momento lo recordamos como una persona amable, que escucha, que toca al leproso, que toca a los enfermos, se enfada y empieza a volcar las mesas. Y se empieza a escuchar el sonido de las monedas. Hay algo muy curioso en el ser humano, y es que parece que tenemos el oído afinado a las monedas. Cuando tú oyes que una moneda se cae, a veces puedes decir hasta qué tipo de moneda es. Esta es de 50 céntimos. Cuando tú oyes que se cae una moneda, enseguida, ¡bup!, orejitas arriba, giramos, buscamos dónde ha caído, ¿sí o no? Es automático, no tienes ni que pensarlo. Cae la moneda y tú la persigues. Imaginaos ese momento en el que caen todas esas monedas. Y está todo el mundo loco. Algunos pensando, esta es la oportunidad de coger monedas y llevármelas. Otros pensando que no me roben mi dinero. Algunos pensando, acabo de pagar y no me han dado la moneda y no voy a poder entregar mi sacrificio en el templo. Y está todo ese jaleo y ese alboroto alrededor.
Y en el momento en el que suenan todas las monedas, la de 2 euros no suena igual que todo eso, pero el momento en el que suenan todas esas monedas, se hace un silencio. Y se escucha a Jesús gritando. El sonido de todas esas monedas es el sonido de la mayor decepción de la historia. Es el sonido de un Dios que ha venido a la tierra buscando fe, que ha venido a la tierra buscando a un pueblo que le prepare el camino para su venida. Y se ha encontrado justo lo contrario. Pero a la vez, ese sonido de monedas es el sonido de la mayor esperanza de la humanidad. Que Jesús no se rindió, que Dios no nos dejó al azar, que no nos dejó en manos de un sistema, ni de ideologías, ni de religión, ni de nuestras obras. Que vino dispuesto a volcar las mesas, aunque eso le costase su vida, para que tú y yo podamos volver a la casa de oración, para que tú y yo podamos volver a casa, a orar, a hablar con nuestro Padre, a pedir perdón, a mostrar arrepentimiento, a dejarnos cubrir con la gracia y con el amor de Cristo. Bendito sonido de monedas en el suelo. Qué alegría tiene que sentir el Señor cuando llega la gente de lejos y ven que esta comunidad es un árbol frondoso y se acercan y encuentran que es un árbol frondoso y que de verdad hay refugio y hay amor y hay palabra y hay sanidad y hay gracia y hay alimento para el alma. Qué alegría tiene que sentir Jesús en esos momentos. Qué alegría tiene que sentir Jesús al ver que he visto que vuestro logo es un faro y que a lo lejos se ve esa luz. Y cuando la gente viene, no a este sitio físicamente, sino a vosotros, cada uno como iglesia, y se encuentra con que de verdad la luz de Cristo está en nosotros. El Señor es muy bueno. El Señor es muy bueno. Porque a pesar de cómo somos, sigue confiando. Sigue confiando en Él. Sigue confiando en que sus obras son perfectas, no las nuestras. Y que lo que Él ha hecho es suficiente para hacernos vivir de nuevo como una iglesia que cumple con su llamado, no que genera decepciones. Jesús, gracias por haber hecho lo que hiciste. Gracias por volcar las mesas. Gracias por haber muerto por cada uno de nosotros y resucitarnos. Te pido, Señor, que esta familia pueda ser una familia de refugio para todos aquellos que tienen miedo, que pueda ser una familia de dignidad para todos aquellos que tienen vergüenza, que pueda ser una familia de descanso para todos aquellos que están agotados en el alma, que pueda ser un lugar de gracia para todos aquellos que sienten culpa, que pueda ser un lugar de alimento para todos aquellos que tienen hambre. Porque solo tú eres nuestro pan de vida eterna. Solo tu agua puede saciarnos. Solo tu verdad puede liberarnos. En el nombre de Jesús. Amén.